Si adoras en la incertidumbre, si oras en la incertidumbre, de repente Dios te va a abrir las puertas. De repente Dios te va a abrir esa puerta que tú estabas tocando y no se te abría de ninguna manera. El tema de hoy se titula Los de repentes de Dios. Y el pasaje que dice de la siguiente manera: es la historia fascinante de Pablo y Silas cuando estuvieron en Macedonia, exactamente en Filipos. Dice la Biblia que ellos llegaron a evangelizar a la ciudad o al lugar de Filipos, parte de Macedonia, cuando era colonia de los romanos. Entonces ellos llegan y van al lugar de oración, buscan un lugar donde orar. Entonces dice la Biblia que pasaban, y por donde pasaban había una mujer que siempre les salía al encuentro con un espíritu de adivinación, o sea, era una adivina, y les decía en tono burlesco, me imagino: miren, aquí tienen a unos siervos del Señor que vienen a hablarles de la salvación, parafraseando. Entonces a la primera la ignoraron, está tan loca, ¿no? Siguieron. Al otro día le sale a la mujer: miren, hay unos siervos del Señor, vienen a contarle, a hablarle de las nuevas de salvación. Y la Biblia así dice que pasaron varios días hasta que en una ocasión Pablo, ya fastidiado, cansado, estresado, a lo mejor un día así como ustedes que se levantaron estresados, de mala gana, mal dormido, mal comido, se regresa y le dice, y reprende al espíritu, le dice: en el nombre de Jesús, espíritu, déjala. Entonces el espíritu de adivinación sale de la mujer. Esta mujer era esclava, o sea, tenía dueños. En ese tiempo había esclavos. Entonces los dueños hacían dinero, hacían billete, billullo, dólares con esta mujer. Y en esa ocasión, me imagino, ¿no? Cuando ya le llevaron un cliente a esta mujer, le dijo: pues adivínale el futuro, lo que sea, y no supo ni qué decir, porque ese espíritu la había abandonado o la había salido por orden de Pablo. Entonces los dueños, cuando dijeron: ¿qué pasó? No vas a adivinar. No, pues, ¿qué te pasó? Y imagino que les explicó: no, pues lo que me daba el poder de adivinar, pues me lo sacaron. Entonces investigaron quién fue, llevaron a Pablo y a Silas ante los gobernadores, ante el pueblo, los agarraron, le dieron unos latigazos y los meten a la cárcel. Es ahí donde vamos a leer el pasaje a continuación. De Hechos 16, versículo 25 al 26, vamos a leer en esta mañana. Dice así: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y, al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Hasta ahí. ¿Por qué el carcelero se iba a matar? Porque en ese tiempo un carcelero, un guardia de seguridad, respondía con su vida por el que estaba cuidando. Entonces ahí no se le había escapado, él creía uno. Estaban las puertas de par en par abiertas, entonces se me escaparon 10, 15, 20, no sé. Dice: no, pues mejor me mato yo antes de que no tengo vida para pagar por todos los presos que se me acaban de escapar. Y continuemos, dice: pero Pablo le grita: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Historia fascinante, ¿verdad? Como pueden ver, Pablo y Silas en este momento no están en una reunión así como nosotros, con temperatura agradable, bien desayunados, porque desayunaron, ¿no? ¿O no, verdad? Bien bañados, porque sí se bañaron, ¿no? ¿O no se bañaron? Bien cambiados. No estaban en su hogar bien cómodos, viendo televisión, viendo Netflix, viendo la novela, los noticieros de la mañana, bien relajados. No, estaban en un lugar frío. Las cárceles de ese tiempo nada que ver con las de hoy, frías. Posiblemente ratas se movían, roedores por ahí, oscuro, no había electricidad y todavía todos llenos de sangre, porque al golpearlos pues les sacaron sangre. ¿No pueden imaginar ese cuadro? Pero algo interesante, que aún así ellos, en vez de llenarse de amargura, de hacerse las víctimas, de quejarse, de decir: Dios, ¿por qué estamos aquí? Mira, ellos
¿Qué se pusieron a hacer? A cantar y a adorar. De esto hoy vamos a aprender 3 cosas. ¿Están listos? Pónganme atención, porque si ustedes las llevan estas cosas y las aplican, de aquí en adelante va a ser muy diferente en sus vidas. Fíjense bien, dice, la primera, la adoración y la oración no debe depender de las circunstancias. Y dice el versículo, a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Fíjense bien la palabra o la frase, a eso de la medianoche. La medianoche para Pablo y Silas simboliza ¿qué ahorita? ¿O representa qué? Un mal momento. Eso de la medianoche para ellos representa incomodidad. Como les digo, no estaban en una reunión así ni en su hogar, estaban en un lugar muy feo que nadie de nosotros nos gustaría estar ahí. A ellos también eso de la medianoche les representa algo injusto, porque qué de injusto o de justo, mejor dicho, había en que ellos fuesen a predicar a un lugar y ayudaran a esta pobre mujer que estaba poseída por un demonio, por lo cual ella adivinaba. ¿Tú ves algo de injusticia ahí? No, es algo justo. Y representa incertidumbre. ¿Por qué representa incertidumbre? Porque en aquellos tiempos mataban a los creyentes. Ellos no sabían si de ahí iban a salir con su cabeza puesta o su cabeza a un lado. No sabían, estaba su vida en juego. Pero en ese momento de desánimo, ellos pudieron haberse quejado, ¿verdad? Pudieron haberse quejado, haber dicho, Señor, mira dónde estamos. Ahí, Silas, mira cómo estamos, en qué situación estamos. Pudieron haberse desanimado, pero en vez de eso, ellos, me imagino que se miraron uno al otro y le dijo Pablo a Silas, ¿sabes tocar la guitarra? Le había dicho Silas, sí, me tomé unos cursos en el Instituto Canción con Jesús Adriana y vamos a echar unas alabanzas y unas canciones. Y sí, se pusieron, agarraron la guitarra o a capela y empezaron a cantar. Canciones como las que cantamos ahorita, tal vez, similares. Pero ahí los ves en medio de la noche adorando. Ahí en medio de la noche los ves cantando. Señor, eres grande. Señor, eres grande. Ahora te pregunto a ti o a mí, ¿qué hubiéramos hecho bajo esas mismas circunstancias? ¿Qué hubiéramos hecho, Tony? Tú y yo, imagínate, yo y tú y yo, o yo y tú, como lo quieran. Allí, en esa cárcel, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiéramos hecho? Llorar y llorar. Ahí hubiéramos cantado la canción de llorar y llorar. ¿Qué hubiéramos hecho en medio de esa incertidumbre, de esa injusticia? A lo mejor nos hubiéramos quejado, Señor, ¿por qué a mí? Nos hubiéramos hecho las víctimas. Yo solamente vine aquí a predicar tu evangelio. ¿Qué de malo hay en eso? Pero mira, me has abandonado. Mira dónde estamos, todos golpeados, hambrientos, sedientos y con toda esta bola de ratas. No solamente hablo de las ratas esas, también de los que estaban alrededor, porque no los tenían por buenas personas. Se hubieran quejado a lo mejor, nos hubiéramos quejado tal vez. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubieras hecho tú? A ver, ustedes, ¿qué hubieran hecho en esas circunstancias? ¿Qué hubieran hecho? Te digo, ¿qué hubieran hecho? Te voy a hacer una pregunta y basado en lo que tú me contestes, eso hubieras hecho. Dime cómo te comportas ahorita en una situación difícil. ¿Cómo te comportas en una situación no tan buena para ti? En una injusticia, en un problema. ¿Cómo te comportas? ¿Te quejas de la circunstancia actual donde vives? En tu enfermedad o la enfermedad que tienes, ¿cómo te comportas? ¿Te quejas de la enfermedad? ¿Te quejas de la situación económica? ¿Te quejas de cualquier cosa? ¿O en vez de eso agarras la guitarra y empiezas a adorar? ¿Qué es lo que haces? Eso mismo vas a hacer, o eso mismo haríamos en esas circunstancias. Si tú te quejas ahorita, créeme, eso mismo hubieras hecho en ese momento. Tú hubieras empezado a ir de quejumbroso a llorar y llorar. Hubieras empezado a reclamarle a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me tienes a mí? ¿Por qué yo solo? Como enseñaba la semana pasada siempre, decir, ¿por qué a mí? Solamente a mí. Y no, es una mentira, es una falacia. A todo el mundo le pasan circunstancias difíciles, todos vivimos circunstancias difíciles, pero el que se queja, el quejumbroso, piensa que es el único, ¿no? Todos a mí, ¿por qué a mí? Eso mismo haríamos. Ahora, póngame más atención de la que ya me están poniendo. Pero no importa cómo lo hayas hecho hasta hoy. Si en vez de adorar y buscar a Dios en la dificultad te has hundido, pues hazlo diferente y empieza a adorar, empieza a orar de aquí en adelante. No me gusta que haya aquí porque siempre me volteo así, me distraen. Así que no se pueden sentar por lo menos aquí. Oh, los versículos, sí. Bueno, es cierto. Ya le iba a decir, pasa por el cheque. Tú también eres lo que me están distrayendo mucho. Así que no importa cómo lo hayamos estado haciendo ahorita. ¿Te has quejado? ¿Te has debilitado emocionalmente hablando? ¿Te sientes deprimido, etcétera, etcétera? Bueno,
somos humanos, todos podemos caer, pero el punto es cómo lo vamos a hacer de aquí en adelante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, agarra la guitarra, cambiemos nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacer las cosas. Ahora tú tal vez estés diciendo, bueno, ¿sabes qué? Yo estoy esperando orar cuando ya salga del problema, cuando ya salga de la situación. Pues te digo, Pablo y Silas no esperaron para adorar, no esperaron salir de tal circunstancia para adorar. Ellos adoraron, ellos oraron primero. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros, no esperar, ya cuando el Señor me sane, ya cuando el Señor me ayude con mi hijo, con mi cónyuge, con mi situación, con mi escuela, con mi novio, con mi novia, con mi pareja. No esperes a salir de ahí, adora hoy. ¿Amén? La segunda cosa que aprendemos es lo siguiente: la oración y la adoración tiene poder. Una vez más, la oración y la adoración tienen poder. Aquí viene el de repente, los de repente de Dios. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Vamos a ver 3 de repentes de Dios. ¿Están listos? Primero, de repente Dios le responde en medio de la oscuridad a Pablo y a Silas. Ellos estaban cantando, adorando, y de repente ¿qué? Le responde. Esta es la respuesta de Dios. En medio de su oscuridad, un de repente, y le responde cuando ellos menos tal vez se lo imaginaban. Ellos empezaron a adorar, a cantar, y de repente ahí está el milagro, ahí está la respuesta de Dios. Te lo digo a ti, sigue adorando en medio de la oscuridad, en la situación que estás, y de repente Dios te va a responder. De repente Dios te va a escuchar, y de repente Dios va a hacer tu milagro. ¿Quién lo cree conmigo? Segundo, de repente, diga conmigo, de repente les abre las puertas. No le abre una puerta, les abre todas las puertas. Le abrió la puerta que estaban en un lugar, tal vez en la celda, pero le abrió cada puerta. Eso significa que ellos tenían libertad para salir hasta la calle y, como lo diríamos en la actualidad, pelarse, ¿no? Me abrió la puerta. Alguien que estaba en la cárcel aquí, se le abren todas las puertas. ¿Qué hubiera hecho? Sale corriendo, salimos corriendo. Todas las puertas se le abrieron. Todas las puertas. Ahora, si adoras en la incertidumbre, si oras en la incertidumbre, de repente Dios te va a abrir las puertas. De repente Dios te va a abrir esa puerta que tú estabas tocando y no se te abría de ninguna manera. De repente, por ejemplo, hablando de puertas de provisión, Dios te va a abrir puertas para la provisión. ¿Tienes alguna necesidad económica? ¿Estás en esa agonía de que no tengas para pagar la renta? ¿Está muy mal tu situación? Bueno, de repente Dios te puede abrir esa puerta en lo económico. De igual forma, de oportunidades. Tal vez personas estén esperando oportunidades, han tocado puertas. ¿Cuándo me va a llegar la oportunidad a mí? Y se angustian, se afligen. Bueno, sigue adorando, sigue orando, y de repente Dios te va a abrir esa puerta de oportunidad. Hay personas que tienen problemas, o mejor dicho, hay personas que tuvieron una ruptura, una relación, tal vez de familia, en el sentido de un matrimonio, tal vez con los hijos o con los padres, con un amigo, qué sé yo. Bueno, sigue adorando, sigue orando, y de repente Dios te puede abrir una puerta para esa reconciliación. Dios puede abrirte esa puerta que tú dices, esto es imposible, ya no se puede hacer nada con X persona. Bueno, sigue adorando, sigue orando, y de repente Dios te puede abrir la puerta para que tú puedas reconciliarte. Recuerda, para el hombre es difícil, es complicado, muchas cosas son imposibles, pero como dice la Escritura, para Dios no hay nada imposible. Entonces te digo en este momento, cuando en tu carne o en tu mente dice, esto es imposible para mí, hablando de reconciliación, o hablando de una situación económica, o hablando de una situación de una oportunidad, porque hay oportunidades que dicen, ¿cuándo voy a entrar ahí? Es imposible que yo entre a tal escuela, es imposible que yo entre a tal trabajo. Para Dios no es imposible. Ahí en esa necesidad, o en esa agonía, en esa incertidumbre, en esa injusticia, simplemente adora, simplemente ora, y el de repente de Dios va a llegar a tu vida. De repente se van a abrir puertas. De repente van a mejorar situaciones. Así que, ¿quién quiere que se le abra una puerta? ¿Quién quiere que se le abra una oportunidad? ¿Quién quiere un de repente de Dios en estos temas que están? ¿Ven? Y vemos otro de repente. De repente le rompe las cadenas. Diga conmigo, de repente le rompe las cadenas. Ahí estaban adorando, imagínate, allá en ese tiempo le ponían cadenas aquí, cadenas en los pies, estaba todo encadenado, no se podía mover, los tenían amarrados. No sé cómo estaban adorando, pero ahí con las cadenas. Y de repente se abren las puertas y las cadenas. ¿Qué pasó? Imagínense. Increíble, ¿verdad? Pues te digo,
Lo mismo se puede repetir hoy en tu vida y en la mía. Tú sigue adorando, no importa en qué situación estés pasando, contra qué estás luchando. Y de repente Dios te puede quitar, o mejor dicho, por fe, de repente Dios te quitará esas cadenas. Mucha gente vive encadenada a diferentes adicciones, que no puede, no puedo dejar este vicio, no puedo dejar esta adicción. Ahí, en vez de decir no puedo, o de quejarte, tú ora continuamente y de repente Dios te va a quitar esas cadenas de cualquier tipo de adicción. Repito, para Él no hay nada imposible. A veces también hay cadenas de pecado que nos atan a ciertas conductas. Todos somos pecadores, pecamos de una forma u otra, pero hay pecados agresivos, digámoslo de esta manera, donde tú dices, ya no quiero pecar de esta manera, en el área sexual, en cualquier otra área. Y son unas cadenas que a veces no podemos con ellas. Pues déjame decirte que si tú sigues adorando y orando, habrá un de repente de Dios. Y esas cadenas de pecado se van a caer de repente. Lo importante es la repetición, adorar, y de repente esas cadenas se van a caer. Igual hay personas con trastornos mentales, ataduras mentales, personas con opresiones espirituales, que dicen, me siento muy cargado espiritualmente, no puedo buscar a Dios como yo quisiera, me siento muy oprimido, tengo ansiedad, tengo depresión, estoy sumergido, estoy atado a esto. Bueno, pues te digo, adora en ese tiempo, adora en ese momento, ora, y el de repente de Dios va a llegar a tu vida. ¿Qué es lo que pasa a veces? Porque aún como creyentes, aún porque estamos queriendo buscar una solución para quitarnos esas cadenas, o para que Dios quite esas cadenas, para ser diferentes. ¿Por qué no sucede? Primero, porque no hacemos lo que Pablo y Silas hicieron. No oramos, no adoramos en el momento de aflicción, en el momento que estamos pasando. Entonces, lo que necesitamos es hacer lo que estos varones hicieron, para que haya un de repente, para que de repente, repito, se caigan esas cadenas de pecado, esas cadenas de adicción, para que de repente se abran esas puertas, para que de repente Dios venga a tu vida. Amén. Ahora les dejo algo para reflexionar. Y fíjense bien. A veces mientras adoramos y oramos, pensamos que nada está pasando, ¿verdad? Hay gente que adora y ora y dice, Señor, yo no miro nada. Abre los ojos. No pasa nada. ¿A qué le pasa eso? Pero aunque aparentemente no pase nada, es con la adoración y la oración que estamos preparando la atmósfera para que haya un de repente fue libre. De repente se abrieron las puertas. De repente fue sano. De repente fue restaurado. Pero es la perseverancia, es la constancia. Aunque tú no mires nada, tú adora y ora, que estás creando la atmósfera, que estás creando el ambiente para que el de repente de Dios se aparezca en tu vida. Pero si no hacemos nada, no se crea nada en la atmósfera, no se crea nada en el ambiente. Entonces, lo siguiente, así que continúa adorando, orando, no importa qué estés sintiendo, que el de repente de Dios vendrá cuando menos lo imagines. Otra cosa para que reflexiones, fíjense bien. Ellos provocaron el milagro con su adoración y con su oración. Asimismo, necesitamos provocar el milagro con nuestra oración y adoración. Hay personas que dicen, bueno, pues si Dios me quiere sanar, Dios me quiere abrir puertas, Dios me quiere hacer esto, pues lo va a hacer. No porque yo haga o no haga, no lo va a hacer. Es la mentalidad de muchos, ¿verdad? Por eso es que no hacemos nada, ¿no? Si Dios quiere, pues me va a sanar. Si Dios quiere, pues me va a abrir puertas. Y si Dios quiere, pues si Dios quiere. Imagínate, tuviéramos esa mentalidad. Si Dios quiere, pues me va a venir un trabajo aquí en mi casa y me van a ofrecer un buen sueldo. Si Dios quiere, si Dios quiere. O sea, aparentemente se ve bonita esta expresión, se ve muy espiritual, pero no es así. No es así. Y un ejemplo de la Biblia, puedo dar mucho, pero un ejemplo que es más latente para esto es la mujer del flujo. ¿Han escuchado a la mujer del flujo? Fíjense bien. Esta mujer rompió el paradigma de muchos. Había la mujer del flujo, para los que no saben, tenía 12 años con ese flujo de sangre. Era una inmunda, una impura en aquellos tiempos. Ningún doctor la había podido sanar. Se había gastado todo el dinero, todos los dólares, todo el money. Ya no tenía recursos. Y se entera de que va a pasar Jesús por cierto camino. Y ella se dijo, fíjense bien, ella se dijo, yo voy a ir, lo voy a tocar. Y cuando yo toque su manto voy a ser sana. Lo declaró por fe, lo creyó.
No dijo, voy a ir a pedirle a Jesús que me sane, a ver si quiere, a ver si puede. A ver. No, lo voy a tocar y voy a ser sana. Fue, dice la Escritura, y sí, se abrió paso entre la multitud, toca el manto y sucede el milagro. Sin pedírselo, vamos a decir que en nuestros términos se lo quitó, se lo arrebató, no le preguntó, fue sana al instante. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado ahí mirándola, declarando eso por fe? Esta mujer está declarando. No, tú tienes que ir a pedirle al maestro a ver si quiere. Pero que tú vas a ser sano simplemente porque toques el manto, son ideas absurdas. Pero ella posiblemente no se lo dijo a nadie, simplemente lo pensó. Fue, toca el manto y es sana. Ahí nos muestra que tenemos que hacer algo. Nos da el ejemplo de esa mujer que no se quedó ahí, abre paso y va y toca a ese hombre. Jesús se regresa y dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos le preguntan, ¿cómo quién te tocó? Pues estaba una multitud. Te pudo haber tocado cualquiera. No, dice, sí me han tocado muchos, pero alguien me robó poder. Alguien sacó algo de mí. Alguien sacó un milagro. Y es un dato curioso. Todos lo apretujaban. Si fuese sido que por el hecho de tocar a Jesús se hubieran sanado, todos los que estaban ahí, ¿tú crees que no había enfermos? Se hubieran sido sanos. Pero aunque lo tocaban, no sucedía nada. Solamente cuando va esta mujer por fe, lo toca y declarando eso, es sana. Jesús lo percibe y ¿qué pasó? ¿Sí me explico? O sea que tenemos que provocar el milagro, provocar que se abran puertas, provocar que sucedan cosas en lo espiritual. Y Pablo y Silas, sin saberlo, posiblemente lo provocaron. Ellos, en vez de ponerse en la queja, en el llanto, vamos a cantar, vamos a adorar. Y con eso empezaron a crear la atmósfera. Imagínense la atmósfera creando. Imagínense esa atmósfera, ellos adorando, cantando, orando. Imagínense la atmósfera. Ángeles empezaron a invadir, a llenar el lugar, la cárcel. Y de repente Dios dio la orden, háganlo. Y los ángeles sacudieron. Se abren las puertas, se caen. Esas no se la cayeron por el temblor. Muy posible que ángeles se las quitaron. Pero hicieron algo, repito, como la mujer del flujo de sangre. Así que, ¿cuántos van a adorar en medio de la situación en la cual están? ¿Cuántos van a orar para producir el de repente? Y 3, el último punto ya para terminar. Tu adoración y la oración impactará a los que te rodean. Se los explico, dice así. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. 2 cosas que aprendemos aquí. La primera, que otros nos observan. Dile al otro que está a tu lado, te estoy observando. Y dile tú también, yo también te estoy observando. Otros nos observan. Los presos lo miraban, los escuchaban. Imagínate cuando abrieron la puerta para meter a Pablo y a Silas. ¿Qué se han de haber dicho los presos? ¿Y esos 2 que llegaron ahí quiénes son? ¿Son delincuentes o qué? ¿Qué harían? ¿Robarían? Le haber dicho uno al otro, no, esos son unos apóstoles, son unos que vienen a predicar, son enviados para predicar. Oh, sí, son de los cristianos. Y ellos son los que andan predicando. Oh, dice, y son diferentes. Pues vamos a observarlos, a ver si es cierto. Los observan a ver qué hacen, a ver qué dicen. Te digo, hay personas observándonos, observándote a ti. A ti, tú y a mí, sí. A mí me observan. A ti te observan. Hay unos que observan más que a otros, ¿va? Pero también te observan a ti. Nos observan. En la casa nos observan. Tu hijo te observa. Tu cónyuge te observa. Tu perro te observa. Hasta tu gato. Hasta los roedores que andan ahí te observan. Te observa tu hijo. ¿Cómo actúas? ¿Cómo actúas en la dificultad? ¿Cómo actúas bajo la presión? Te están observando. Tus trabajadores, tus jefes, te observan. Todos te están observando. ¿Cómo actuamos? Nuestra familia, amigos, en el trabajo te observan. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo te conduces ante la dificultad? Todos nos observan. Así que, con esto te digo, si nosotros adoramos y oramos en la dificultad, nuestro testimonio va a perdurar. ¿Por qué? Porque tu hijo el día que salga de tu casa va a recordar que lo que hacías tú en el momento cuando estabas en crisis económica o crisis psicológica o crisis mental o cualquier tipo de crisis. Ellos van a recordar, van a decir, oh, mi papá, mi mamá hacían esto, se comportaban así en estas circunstancias.
y van a ser, tú vas a ser, estás siendo el modelo de ellos. Porque si nosotros no nos comportamos de la mejor manera ante esta situación, si nos ponemos negativos, quejumbrosos y hacemos y deshacemos, ellos van a repetir la misma historia. Van a caer, lo hacía mi papá, lo hacía mi mamá, yo también voy a actuar de la misma manera. A lo mejor no lo va a decir, o en su consciente no va a estar así, pero en su subconsciente lo va a ver normal. Pues si mis papás eran bien enojones, eran bien esto, en una situación se doblegaban, lloraban, se quejaban y lloraban, se deprimían, se querían quitar la vida. Inconscientemente dicen, pues eso yo lo puedo hacer. Pero si tú en tu situación X adoras y oras, no te desanimas, o aún en el desánimo tú lo haces, tú de repente va a llegar y Dios va a mirar ese milagro en tu vida. Dios, la persona, perdón, tu hijo, tu cónyuge, van a mirar esa reacción, van a mirar el milagro de Dios. Vas a ser un ejemplo, un modelo para tus generaciones, para tus nietos, para tus bisnietos. Así que quieres dejar un buen ejemplo, quieres que tu legado perdure, un buen legado. Todos dejamos un legado, nos gusta o no dejamos un legado. Legado malo, legado bueno, pero lo dejamos. Todos dejamos una impresión, positiva o negativa, pero la dejamos en la vida. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante las dificultades? Ahí va a ser la diferencia. Ahora, lo segundo que aprendemos aquí es, el milagro también alcanza a los que te rodean. Y es importante que tengas claro esto. Dice la Biblia que no solamente a ellos se le cayó las cadenas, se le cayeron también ¿a quién? A los presos que lo miraban y observaban, a los que estaban escuchando mientras ellos oraban y adoraban. Ahora, nos enseña que la adoración y la oración trae libertad también a los que nos rodean. Cuando tú oras y adoras, ya sea aquí o ya sea en tu hogar o donde quiera que lo hagas, va a traer libertad a los que te están viendo, a los que están escuchando. Por eso te digo, ¿quieres ver algún cambio en alguien? No te angusties hablando de la casa, ni lo llenes de regaños. Porque es lo primero que hacemos, ¿no? Cuando alguna actitud no nos gusta, ¿qué es lo que hacemos? Regañar, enojarnos, frustrarnos. Es lo que hacemos por inercia, digamos. Pero si queremos ver un cambio donde el de repente de Dios aparezca, mejor adoremos, mejor oremos por esa persona. Para que el de repente llegue de Dios. Si tienes, por ejemplo, el cónyuge que ya por X razón no lo aguantas o se pelean mucho, que aquí no hay nadie, ustedes se ven bien nice y todo, ¿verdad? No creo que haya problema, ¿no? Pero allá afuera ya hay gente así, ¿no? Que a veces no se aguantan uno con otro. O con los hijos, ¿no? Que aquí también todos nuestros hijos son bien nice, no hay nada que ver, ¿verdad? A veces tenemos problemas con nuestros hijos. ¿Quieres ver un cambio en él? ¿Quieres ver de repente de Dios? Sí, hay que educarlos, hay que dirigirlos, pero hay que orar, hay que adorar en medio de eso y que te escuchen. Recuerdan, los presos escuchaban, fueron envueltos por el ambiente, por la atmósfera que se estaba creando espiritual. Lo mismo te digo, si es en tu casa, por cualquiera que sea tu situación, con tu cónyuge, con tus hijos, con tu suegra, sobre todo en eso sí ocupan mucho ayuno y oración, ¿eh? Con todo el mundo. Las suegras luego me miraron así, no les gustó mi chiste. Las quiero, las amamos, ¿va? Por todo el mundo. O por el suegro también, ¿va? Porque a veces los suegros también, ¿no? Para balancear la cosa. Que si queremos ver el cambio en cualquier persona, tenemos que adorar, tenemos que orar. Y que te escuchen. Ahí me quedé. Porque recuerda, a ellos los escuchaban. Tú pones adoración, no quiero que me... Tú pones adoración, oración y que te escuchen orar, interceder por tus hijos, por tu cónyuge, por todo el mundo. No importa, que te escuchen. Ahora, una pregunta que me hago y les hago a ustedes. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo voy a aprender, Señor? ¿Hasta cuándo vamos a aprender que regañando, que enojados, que frustrados, que deprimidos, que llenos de ansiedad, no vamos a lograr nada? ¿Hasta cuándo vamos a entender que si va a haber un cambio positivo en nuestro hogar, en el trabajo, en tus finanzas, donde quiera que va, en tu escuela, es a través de adorar y orar, es a través de entregarle las cosas a Dios? Yo en medio de este dolor, en medio de esta prueba, en medio de esta lucha, yo te lo entrego, Señor, yo te lo entrego. ¿Hasta cuándo vamos a entender que es la única forma que puedes ver un de repente de Dios y que tú en automático descansas? ¿Por qué? Porque tú, por más que te preocupes, por más que te afanes, que Jesús dijo, ¿qué ganas con preocuparte? Por mucho que te preocupes, no vas a lograr que un solo cabello se haga más grande o más pequeño. Por mucho que te preocupes, no vas a lograr que esa factura o ese bill o ese invoice, ya no sé ni cómo se dice en mero castellano, esa factura
Ya estoy, mi lenguaje ya en manos. ¿Hasta cuándo vas a entender que no se va a pagar porque te quejas? No se va a pagar porque te preocupas. ¿Hasta cuándo vas a aprender que tu hijo no va a reaccionar porque estás bien preocupado por la noche y no puedes dormir? ¿Hasta cuándo vamos a entender que tu enfermedad o la enfermedad que estás pasando no se te va a ir por estar llorando, quejándote, diciendo por qué yo, siempre yo y todo yo? O sea, ¿hasta cuándo vamos a entender que es solamente descansando en Dios que vamos a ver en automático? Cuando tú pones las cosas a Dios, vas a ver la paz, la tranquilidad, y es así como vas a ver los de repentes de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a entender que no es como dice Zacarías 4:6, no es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, sino con qué? Con su espíritu, con su espíritu. ¿Hasta cuándo vamos a entender? Los que están pasando por una adicción, que por más que se afanen, que por más que lloren, se quejen, no es ahí. Está bien que queramos dejar cualquier adicción que nos perjudica, pero ¿hasta cuándo vamos a entender que no vamos a lograr eso mirando simplemente la televisión, YouTube, sin hacer nada? Que hay que adorar, que hay que orar, buscando el de repente de Dios, con la expectativa. ¿Hasta cuándo vamos a entender que las puertas a nivel general se nos abren cuando descansamos en Dios, buscamos a Dios, y no vamos a lograr nada quejándonos, preocupándonos, angustiándonos, mucho menos enojándonos, solamente descansando a Él?